siguen con las infamias contra AMLO. Ahora se inventan una embolia. No podían utilizar una falla respiratoria para poner en duda la salud del presidente López Obrador. Si no aparecía intubado, sería difícil hacer creer que esa deficiencia propia del contagio de COVID-19 era severa. Y todos sabemos que si el caso no es grave, la mayoría de las veces se sale con bien y librado de la enfermedad. Así que la gente de Claudio X González decide recurrir, en forma por demás estúpida, al argumento científico entre comillas de que el presidente sufrió una embolia cerebral como consecuencia de un mal que por lo general ataca primeramente las vías respiratorias. Resulta estúpida la estratagema conservadora, porque los ciudadanos mexicanos, bien o mal, estamos enterados del proceso evolutivo del contagio. Sabemos que de manera general las complicaciones derivadas de COVID-19 afectan primeramente el sistema respiratorio del enfermo. Es ahí donde se concentra la atención médica, en un intento por evitar el colapso de salud que afecte en la etapa final otras áreas en el cuerpo del enfermo. El presidente López Obrador ha sido reportado en los últimos días con un cuadro de COVID-19 leve. Su temperatura apenas rebasa los 37 grados. Las molestias físicas que se aprecian son las naturales, en un catarro común. El contagio en la persona del presidente no ha llegado acompañado de reacciones severas, que impliquen la utilización de medidas médicas de otro nivel de atención. López Obrador se encuentra atendiendo asuntos de gobierno y, según lo dicho por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no está lejano el día en que se pueda reincorporar plenamente a sus actividades cotidianas. Pero entonces, ¿de dónde salen los chismes políticos en el sentido de que el presidente sufrió un evento vascular severo? De la imaginación de la derrotada clase conservadora, desesperada por encontrar el punto mágico que les permita debilitar al gobierno de la Cuarta Transformación y recuperar terreno en las próximas elecciones de junio. Porque en este momento la gente del tumor tiene toda su fe y esperanzas apostadas a ese milagro. A falta de proyecto nacional, de credibilidad ante la gente y de votantes que respalden las promesas vacías de los corruptos del pasado, dirigen sus oraciones a un Dios conocido por ellos, que protege e impulsa a quienes destruyen todo lo que encuentran a su paso. Saben que el presidente disfruta de relativa salud y no presenta complicaciones, pero intentan debilitar al gobierno, señalando que México vive en estos momentos sin un mando central que se responsabilice por la correcta conducción de la nación. México vive en calma y las actividades del gobierno federal continúan sin vacilación alguna, pero la clase neoliberal proclama en los medios de comunicación que controla que hay indicios de una falta de gobernabilidad. Como cada fin de semana, lanzan la noticia amarillista que pretende debilitar al presidente, a su gobierno y al partido político Morena. En esta ocasión, hablando de una embolia cerebral, que no tiene más evidencia que el rumor difundido por los informadores al servicio del tumor y las granjas de bots pagadas y controladas por la derecha reaccionaria. No hay médico o personal de enfermería que haya dado cuenta de esta complicación en la salud del presidente. No hay declaraciones de funcionarios públicos que asisten o despachan en Palacio Nacional que confirmen el chisme creado por la oposición. Las filtraciones de gente que labora en el espacio que ocupa el presidente como residencia oficial tampoco avalan el dato mentiroso que dan los serviles calumniadores de la derecha. El presidente se encuentra guardando reposo, tal y como se aconseja a toda persona diagnosticada con COVID-19. Poco contacto tiene con los demás debido a la posibilidad de contagio en otros,
que pudiera darse por su condición. Noticias sobre su estado de salud las tenemos a diario por parte del doctor Hugo López-Gatell, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. El cuadro previo para que pudiera aceptarse la posibilidad de una embolia cerebral en el presidente no se da. No hay complicación alguna en el cuadro inicial del contagio adquirido. El reporte oficial es que se trata de un caso asintomático hasta este momento. El castillo de naipes construido por la oposición este fin de semana carece de solidez. No hay sustento médico que lo respalde. Nadie sabe de dónde viene la información que asegura que es cierto el rumor difundido. El único dato firme que todo ciudadano puede certificar en este momento es que el chisme al que hacemos referencia lo difunden las granjas de bots en redes sociales y los periodistas sicarios, conocidos por todos nosotros. Esa es una evidencia inobjetable. El rumor lo está difundiendo el tumor. Son los mismos que han intentado engañar al pueblo de México una y otra vez. Los saqueadores neoliberales que desean recuperar espacios de poder en las próximas elecciones. Son quienes tejen intrigas que les sirvan para crear dudas en los votantes, los que tienen urgencia por llevar agua a su seco molino. La embolia cerebral en el presidente es un eslabón más en la larga cadena de mentiras que intenta vendernos el tumor. El nuevo engaño de fin de semana, la calumnia acostumbrada. Si algo caracteriza al gobierno de la Cuarta Transformación, es la rectitud en sus acciones y palabras. La salud del presidente López Obrador va mejorando y pronto lo tendremos de vuelta en las conferencias mañaneras. Eso es lo oficial. En unos días más, Claudio X González y la militancia del tumor verán el modo en que les embone el repudio de la gente por su falta de humanismo y por pretender conseguir el voto popular en base a la difusión de mentiras, nivel idiota. El pueblo no perdona el engaño. No van a recibir votos en las próximas elecciones intermedias. Por todo esto, la oposición ha demostrado ser mezquina y deleznable. La guerra sucia ha sido terrible en estos últimos días. Nada más, Andrés Manuel López Obrador anunció que había sido contagiado de COVID-19, hubo en redes sociales operativos terribles para atacar al actual mandatario. Unos afirmaron que no tenía nada, que era una cortina de humo, porque AMLO iba en picada y que ya no quería salir a dar la cara. Otros, en cambio, comenzaron a indicar que AMLO ya estaba muy mal de salud, que pronto ingresaría al hospital, o incluso que ya estaba ahí y que se esperaba lo peor. Entonces comenzó a circular un rumor, propagado por personas que se asumen como periodistas, pero que en realidad son grupos de choque digital, financiados por partidos y empresarios, en donde se indicaba que AMLO no tenía COVID-19, pero sí que le había dado una embolia cerebral, y que por eso lo guardaban. Así de absurdos los rumores y las mentiras, pero no solo ha sido en redes sociales. Reforma, por ejemplo, en su columna de Trascendidos, que en realidad es una columna de odio y de falsedades, afirmó que algo no estaba bien porque AMLO no ponía fotos en sus redes sociales y que había en el país ya ingobernabilidad. Mientras la oposición miente y circula rumores, las autoridades han afirmado constantemente que Andrés Manuel López Obrador se recupera satisfactoriamente, pero parece ser que eso no se ve, ni se escucha, ni nada. Los voceros de la derecha sueltan mentira tras mentira y odio tras odio. Así lo dijo Jesús Ramírez Cuevas desde su cuenta de Twitter @JesúsRCuevas. El @gobierno MX continúa su marcha, así como los programas y obras. Ante la emergencia sanitaria avanza el plan de vacunación.
el presidente @López Obrador recupera poco a poco su vigor y su salud, sigue pendiente de los asuntos de gobierno y trabajando tranquilamente. Y en otro tuit, el mismo Ramírez Cuevas dice lo siguiente: convocamos a medios de comunicación y a la ciudadanía a evitar difundir versiones no confirmadas por el @GobiernoMX sobre la salud del presidente. Hay versiones de mala fe y desinformación con intenciones políticas que buscan dañar la imagen del mandatario. No a la infodemia. Culmina su tuit. Terrible la forma en cómo se han comportado los opositores y sus voceros en redes sociales y en los medios tradicionales. Terrible. Han sido muchas las mentiras, muchos los ataques, muchos los malos deseos. La oposición, es decir, los partidos políticos, la gente que estos financian en redes sociales y los medios que se han dedicado a ser golpistas, se han portado mezquina y deleznablemente. No cabe duda, si algo está podrido en este país, eso es la oposición. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021, nuevamente hará todo para detener la cuarta transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente.
Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Me comprometo a dar un vigoroso aliento a la infraestructura. Conozco. Ya saben cuáles son mis compromisos: empleo, seguridad, educación. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Llevamos años viendo lo mismo. Es momento de cambiar. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.